¿Alguna vez te preguntaste qué se esconde debajo de tu césped? Si crees que no encontrarás nada más que un viejo clavo oxidado o basura, tal vez deberías pensarlo dos veces. Desde extraterrestres hasta meteoritos. Estas son las cosas que se encontraron en patios traseros. Número 20. Una familia de Las Vegas ve un extraterrestre en su patio trasero. En 2023, la familia Kenmore, que vive en un vecindario tranquilo de Las Vegas, vio algo en su patio que cambió sus vidas para siempre. Un fatídico día, alrededor de la medianoche, llamaron al 911 y afirmaron que se habían encontrado con dos seres imponentes y de otro mundo en su patio trasero. No estaban hablando de fantasmas o entidades, sino de extraterrestres. La familia afirmó que las extrañas criaturas medían entre 8 y 10 pies de altura, con ojos grandes que no parpadeaban. La familia compartió que se comunicaron rápidamente con las autoridades, pero a pesar de la pronta llegada de la policía, no se encontró ni un solo rastro de las criaturas. Uno pensaría que este sería el final de todo, y que la afirmación de la familia Kenmore simplemente sería ignorada. Pero este no fue el caso. Desafortunadamente para la familia Kenmore, la historia no terminó allí. La noticia sobre el encuentro se difundió, y la gente en Internet se apresuró a etiquetar el incidente como un engaño. Lo peor fue el hecho de que la familia pronto se vio obligada a encerrarse en su casa, no por amenazas extraterrestres, sino por el intenso escrutinio público y las acusaciones. Verá, mientras que algunas personas creían que la familia Kenmore de hecho presenció a extraterrestres explorando su vecindario, otros creen que los Kenmore orquestaron todo el asunto para llamar la atención. ¿La familia realmente vio extraterrestres en su patio trasero o sus afirmaciones son inventadas con la esperanza de hacerse famosas en Internet? Dejaré que usted sea el juez. Número 19. El propietario de una casa encuentra una mina en su patio trasero. Adquirir artículos de segunda mano o propiedades puede ser una experiencia llena de sorpresas inesperadas. A menudo, uno se encuentra con que ha comprado mucho más de lo que inicialmente pensaba. Esta realidad la vivió en carne propia Anthony Doolin, cuya historia captó la atención pública en el año 2018. Lo que parecía ser una simple compra inmobiliaria, resultó ser una adquisición con un secreto oculto que superaba con creces las expectativas más optimistas. Doolin había invertido en una propiedad en Brisbane varios años antes. La casa, valorada en $1.35 millones, era una joya arquitectónica. Contaba con una piscina impresionante y ofrecía vistas panorámicas de las colinas circundantes. El precio, aunque elevado, parecía justificado por las características excepcionales de la propiedad. Sin embargo, lo que Doolin no sabía en ese momento era que su inversión escondía un tesoro literal bajo la superficie. Durante una exploración rutinaria de su terreno, Doolin hizo un descubrimiento asombroso, una auténtica mina de oro abandonada. Este hallazgo inesperado transportó inmediatamente a Doolin a la época dorada de la fiebre del oro en Australia. Una investigación posterior reveló que la mina era un vestigio de aquella era frenética, cuando Brisbane estaba salpicada de excavaciones similares, testigos silenciosos de la búsqueda incansable del preciado metal por parte de los primeros colonos y buscadores de fortuna. Número 18. Un visitante aterrador. Imagina que estás disfrutando de una tranquila tarde de jardinería en tu patio trasero, cuando de repente te encuentras cara a cara con una criatura fascinante y algo intimidante. ¿Cuál sería tu reacción instintiva? Personalmente, me quedaría maravillado por la belleza y complejidad de esta araña, aunque entiendo que muchos podrían sentir una mezcla de miedo y asombro. La mayoría de las personas, comprensiblemente, buscarían la manera más rápida y segura de alejar a este visitante inesperado. Sin embargo, si eres de los que sienten aprensión hacia las arañas, quizás este encuentro pueda ser una oportunidad para aprender y apreciar más a estos increíbles arácnidos. El protagonista de nuestro relato es nada menos que la araña lobo, un fascinante ejemplar capturado por un residente de Sydney, Australia, mientras realizaba labores de mantenimiento en su jardín. Para aquellos que viven en Australia, la presencia de estas criaturas no es inusual, pero eso no disminuye en absoluto su carácter especial y único. Lo que hace a las arañas lobo verdaderamente extraordinarias es su método de caza, que difiere significativamente de la mayoría de sus parientes arácnidos.
Mientras que muchas especies de arañas dependen de intrincadas telarañas para atrapar a sus presas, las arañas lobo han evolucionado para convertirse en cazadoras activas y ágiles. Su nombre no podría ser más apropiado, pues su técnica de caza recuerda a la de los lobos en la naturaleza. Dotadas de una visión excepcional y una velocidad impresionante, estas arañas persiguen a sus presas, principalmente insectos y otras pequeñas criaturas, antes de someterlas con una precisa y efectiva mordedura venenosa. Número 17. Una mujer en Australia se despierta con un hallazgo maloliente. En mayo de 2024, una residente de Sydney experimentó un despertar inusual al encontrarse con una visión extraordinaria en su meticulosamente cuidado patio trasero. La escena que se desplegaba ante sus ojos parecía extraída directamente de una película de ciencia ficción o terror. Un objeto de un rojo intenso y brillante, adornado con protuberancias que se asemejaban a tentáculos, había emergido durante la noche. La mujer, desconcertada y fascinada a partes iguales, se aproximó con cautela al extraño hallazgo, incapaz de identificar su naturaleza. No fue hasta que las imágenes del peculiar objeto se volvieron virales en las redes sociales que se reveló su verdadera identidad. Se trataba de un hongo stinkhorn, una especie tan fascinante como repulsiva. Este extraordinario ejemplar del reino fungi, con sus brazos que evocan la forma de una estrella de mar carmesí y su característico hedor a carne en descomposición, captó rápidamente la atención del público en línea. Los hongos stinkhorn son reconocidos en el mundo de la micología por su aroma nauseabundo, una característica que, lejos de ser un defecto, cumple una función crucial en su ciclo de vida. Esta fragancia putrefacta, que imita con precisión el olor de la materia orgánica en descomposición, sirve como un irresistible atrayente para moscas y otros insectos necrófagos. Estos visitantes involuntarios se convierten en vectores fundamentales para la dispersión de las esporas del hongo, garantizando así la perpetuación de la especie. Número 16. Un extraño centro de mesa en el corazón de la zona rural de Iowa. Un granjero llamado John tenía un secreto tan grande que literalmente se apoderó de su sala de estar. Entre los muebles cotidianos de su casa se encuentran los fósiles de un mamut lanudo que desenterró de su propio patio trasero. Este descubrimiento se remonta a 2010. John y sus dos hijos estaban buscando moras en su propiedad cuando tropezaron con algo grande. No pudieron identificar qué era hasta que desenterraron la mayor parte. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían descubierto un hueso, no un hueso común y corriente, sino un fémur tan grueso y grande que probablemente pertenecía a una criatura gigante. Durante los 2 años siguientes, John continuó excavando su tierra y desenterró casi 20 huesos más, incluidas costillas y vértebras. También buscó la ayuda de un experto de la Universidad de Iowa, un profesor jubilado de paleontología de vertebrados. Junto con otros estudiantes que se ofrecieron como voluntarios para la excavación, se encontraron e identificaron más fósiles. Lo que descubrieron después fue asombroso, no solo uno, sino potencialmente partes de 3 mamuts lanudos que vagaron por Iowa durante la Edad de Hielo hace unos 12.000 años. No hace falta decir que la sala de estar de John se convirtió rápidamente en un museo después de exhibir los fósiles encontrados en su patio trasero. Desafortunadamente, los expertos no lo sabían, ya que John afirmó que planeaba quedarse con todos los fósiles para sí mismo. Número 15. Un perro encuentra un cráneo enterrado en el patio trasero. Los perros tienen fama de recolectar y enterrar huesos, pero este perro hizo lo contrario. Desenterró uno en el patio trasero de su propio humano. Adam Honeyman estaba renovando su patio en 2016 cuando su perro olfateó un hueso en lo profundo del suelo. Para su horror, Adam descubrió una mandíbula humana que todavía tenía sus dientes blancos perlados. Rápidamente se puso en contacto con las autoridades, temeroso de que su perro pudiera haber encontrado los restos de una víctima de asesinato. Pero resultó que no era así. Depende de cómo se mire, la realidad de la mandíbula es peor que la teoría inicial de Adams. Resultó que Adam no descubrió una víctima, sino una de las muchas personas enterradas en la zona. Después de investigar la ubicación de la casa, se dieron cuenta de que en realidad estaba construida sobre un cementerio fuera de servicio. Sabemos muy bien lo que sucede cuando se perturban los cementerios. Afortunadamente,
Adam nunca experimentó nada extraño en su casa. De hecho, si no fuera por su perro olfateando la mandíbula, Adam nunca hubiera pensado que debajo de su jardín. Número 14. 6 sacos extraños adheridos a un árbol en su patio trasero. Ubicados en lo alto de las hojas de una palmera en su patio trasero, Ashley descubrió 6 misteriosos sacos con forma de pera que parecían haber aparecido de la noche a la mañana. La visión de estos extraños objetos, que no estaban presentes el día anterior, llenó a Ashley de una mezcla de curiosidad y aprensión. Incapaz de identificar la naturaleza de estos sacos por sí misma, decidió buscar respuestas en la vasta red de conocimiento que es Internet. Tras una breve pero intensa búsqueda, el misterio se resolvió rápidamente. Los enigmáticos sacos resultaron ser los sacos de huevos de la magnífica araña, una especie fascinante nativa de la costa este de Australia. Cada uno de estos sacos, verdaderas maravillas de la naturaleza, tenía el potencial de albergar hasta 600 huevos de araña. Esta revelación implicaba que Ashley, sin saberlo, se había convertido en la anfitriona involuntaria de aproximadamente 3.600 futuras arañas en su jardín. Las arañas magníficas, a pesar de su impresionante nombre y apariencia, son conocidas por ser completamente inofensivas para los seres humanos. De hecho, muchos entusiastas de la naturaleza y aficionados a los arácnidos las aprecian enormemente debido a su aspecto único y a la peculiaridad de sus sacos de huevos. Estas arañas son valoradas no solo por su belleza, sino también por su papel en el equilibrio ecológico de los jardines australianos. Sin embargo, para Ashley, quien admitió abiertamente su aracnofobia, este descubrimiento resultó ser mucho más que una simple curiosidad científica. La idea de compartir su espacio con miles de arañas en ciernes provocó en ella una profunda inquietud. Este encuentro inesperado con la vida silvestre en su propio patio trasero puso a prueba los límites de su comodidad, ilustrando vívidamente cómo la naturaleza, con toda su maravilla y complejidad, a menudo se entrelaza con nuestras vidas cotidianas de maneras sorprendentes y a veces desconcertantes. Número 13. Una cápsula del tiempo. En el año 2022, una mujer experimentó un hallazgo extraordinario mientras se dedicaba a las labores de jardinería en su patio trasero. Durante su rutina habitual de cuidado del jardín, su pala chocó inesperadamente con un objeto sólido enterrado bajo la tierra. Intrigada, la mujer excavó cuidadosamente alrededor del objeto, revelando gradualmente un frasco de vidrio de aspecto antiguo. Con una mezcla de curiosidad y emoción, limpió la tierra adherida al recipiente, descubriendo que se trataba de una auténtica cápsula del tiempo. Al abrir el frasco herméticamente sellado, la mujer se encontró con un fascinante tesoro de recuerdos cuidadosamente preservados. El contenido del frasco era una ecléctica colección de artículos que ofrecía una ventana única al pasado. Entre los objetos guardados se encontraba un billete de lotería, cuyo resultado permanecía desconocido, evocando sueños y esperanzas de tiempos pasados. También halló una figura de acción de las tortugas ninja adolescentes mutantes, un ícono cultural que capturaba perfectamente el espíritu de una era. Quizás el elemento más revelador era una página de periódico fechada en diciembre de 1990, ofreciendo un vistazo tangible a los eventos y preocupaciones de aquel momento histórico. Aunque esta cápsula del tiempo carecía de la meticulosa organización que caracteriza a algunas, su contenido espontáneo y personal transmitía de manera auténtica la personalidad y los intereses de quienes la enterraron. La inclusión de objetos cotidianos, junto con elementos de significado cultural más amplio, creaba un retrato vívido y multifacético de la época. En particular, la presencia del periódico destacaba como un componente crucial de la cápsula. Los periódicos, con su capacidad única de capturar el zeitgeist de un momento específico, se consideran elementos indispensables en cualquier cápsula del tiempo bien concebida, proporcionando un contexto histórico invaluable para las generaciones futuras. Número 12. Encuentran un anillo de bodas de oro. Nuevamente después de 4 décadas, Pearl Mac de Pensilvania probablemente nunca esperó que un simple percance doméstico llevaría a un misterio de décadas. A principios de la década de 1970, Pearl se estaba duchando cuando su anillo de bodas de oro se le resbaló del dedo y desapareció por el desagüe. A pesar de sus esfuerzos por recuperarlo, se presumió que el anillo se había perdido para siempre y la vida siguió.
Sin embargo, el destino tenía otros planes. En 2014, el esposo de su nieta, Mike Caruso, estaba explorando su jardín usando un detector de metales cuando descubrió algo brillante. Inspeccionó el objeto con cuidado y se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos era un anillo, el mismo que Pearl perdió hace mucho tiempo. Pearl se emocionó al descubrir que habían encontrado su anillo. Rápidamente sostuvo el mismo anillo que había sido un símbolo de su matrimonio durante tantos años. Ahora realmente no hay nada más reconfortante que encontrar algo que creías haber perdido para siempre. Número 11. Un caimán en el patio trasero. Cuando Larry Bland, un residente de Texas, salió a su patio trasero en una calurosa tarde de verano, jamás imaginó que se encontraría cara a cara con un invitado tan peculiar y potencialmente peligroso. Para su asombro y consternación, descubrió un caimán de 5 pies de largo disfrutando plácidamente de un refrescante baño en su piscina familiar. Este encuentro inesperado sirve como un recordatorio vívido de la constante interacción entre la vida silvestre y los entornos urbanos en ciertas regiones de Texas. La presencia de un depredador de tal magnitud en un espacio doméstico no es un suceso cotidiano, pero en algunas áreas del estado de la Estrella Solitaria se ha convertido en una posibilidad cada vez más frecuente. Los caimanes, criaturas ancestrales que han habitado el sureste de los Estados Unidos durante milenios, prosperan naturalmente en diversos ecosistemas acuáticos de agua dulce, incluyendo pantanos, marismas, ríos y lagos. Sin embargo, la expansión urbana acelerada y la construcción de nuevos desarrollos residenciales han ido reduciendo progresivamente su hábitat natural, forzándolos a aventurarse en territorios cada vez más cercanos a las zonas pobladas por humanos. En el caso particular de Larry, es probable que el hogar natural del caimán se encontrara en las proximidades de su residencia. Atraído por la visión de un cuerpo de agua fresca y aparentemente seguro, el reptil no pudo resistir la tentación de sumergirse en la piscina, buscando alivio del calor texano y quizás un nuevo territorio para explorar. Este incidente pone de manifiesto la creciente necesidad de coexistencia entre humanos y vida silvestre en áreas donde sus hábitats se superponen cada vez más. Número 10. Un Ferrari robado. Ahora bien, aquí hay un descubrimiento bastante antiguo. Sin embargo, este sigue siendo uno de los descubrimientos de patio trasero más fascinantes hasta el día de hoy. En 1978, un grupo de niños en un vecindario de Los Ángeles estaban cavando en su patio delantero cuando chocaron con algo metálico. No hace falta decir que los adultos se sorprendieron bastante cuando escucharon a los niños pequeños contarles sobre un automóvil enterrado bajo la tierra. Cuando fueron al patio, efectivamente descubrieron un automóvil. No se trata de un coche cualquiera, sino de un Ferrari Dino 246 GT. ¿Quién enterraría un coche tan bonito? Te lo cuento. La historia de cómo acabó el coche bajo tierra es bastante increíble. El cuentakilómetros del vehículo marcaba apenas 800 kilómetros y parecía que lo habían enterrado cuando aún estaba en perfecto estado. El coche fue comprado en octubre de 1974 por un fontanero llamado Rosendo Cruz de Alhambra, California, como regalo para su mujer. En diciembre de ese mismo año, el coche fue robado en Wilshire Boulevard. Se presentó una denuncia ante la policía y se hizo un reclamo al seguro. Esto llevó a muchos a creer que todo era una estratagema de los equipos para obtener dinero y quedarse con el coche. Muchos teorizaron que Rosendo y los ladrones que robaron el coche estaban confabulados entre sí. Desafortunadamente para ellos, el coche fue descubierto antes de que pudieran pasar a la siguiente etapa de su plan. El coche fue finalmente comprado por un agente inmobiliario llamado Brad Howard, después de que Farmers Insurance lo pusiera a subasta, ya que había pagado el reclamo cuando se denunció por primera vez el robo. Howard, al ver el potencial del vehículo, hizo restaurar el Dino para devolverle su antigua gloria. La restauración fue un éxito, y el Dino cobró nueva vida, recorriendo las calles de Los Ángeles una vez más, ahora con la matrícula correspondiente desenterrada. Bueno, ese es un buen punk. Número 9. Una pareja se topa con una caja fuerte llena de joyas. Era un día típico en Staten Island cuando Matthew y María Colonna Emanuel decidieron plantar algunos árboles nuevos en su patio trasero. Mientras trabajaban en su jardín, la pareja se topó con una caja de metal oxidada. A primera vista,
Pensaron que era una vieja caja eléctrica, pero cuando cavaron más profundo, se dieron cuenta de que era una caja fuerte. Dentro de la caja oxidada, descubrieron $52 en efectivo, junto con una variedad de joyas preciosas, incluidas piezas con incrustaciones de jade y diamantes y varios anillos de compromiso. Fue un momento sacado directamente del sueño de un cazador de tesoros. Pero la historia no terminó allí. La caja fuerte también contenía una nota con una dirección de Brooklyn. Siguiendo esta pista, Matthew y María rastrearon la dirección hasta la casa de un vecino. Aquí es donde la trama se complica. Resultó que la caja fuerte había sido robada a sus vecinos casi 7 años antes, durante un robo que tuvo lugar la noche después de Navidad, en 2011. Los vecinos habían perdido la esperanza de volver a ver sus bienes robados. Imagínese su sorpresa cuando Matthew apareció en su puerta con una caja fuerte que habían perdido hace años. La decisión de Matthew y María de devolver el tesoro en lugar de quedárselo estuvo impulsada por un simple sentido del bien y del mal. María lo expresó mejor cuando dijo que ni siquiera era una pregunta. No era nuestro. Esta pareja merece un saludo. Otras personas probablemente se habrían quedado con la caja fuerte para sí mismas. Ahora bien, este es el tipo de vecino que todos queremos y merecemos. Número 8. Un oso negro hibernando. En enero de 2023, una familia de Connecticut se llevó la sorpresa de su vida cuando descubrió una criatura enorme durmiendo debajo de la terraza de su patio trasero. Un oso negro macho completamente desarrollado. Primero, la familia notó que su pitbull de 3 años, Cali, se veía inusualmente agitado mientras miraba algo debajo de la terraza. Entonces decidieron mirar más de cerca. No hace falta decir que un oso hibernando no era lo que esperaban. Llamaron cariñosamente al oso negro Marty, pero sabían que, por adorable que pareciera el oso negro, seguía siendo un animal salvaje. Así que la familia se puso en contacto con el Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut para pedir consejo. Les dijeron que, dado que Marty no estaba causando ningún daño, sería mejor dejarlo tranquilo hasta la primavera o forzar al oso a huir asustándolo con ruidos fuertes y estímulos. Afortunadamente, la familia decidió dejar que el oso se quedara y mantener a todos a salvo. Decidieron evitar el patio trasero por completo, lo que permitió que Marty hibernara en paz. Marty definitivamente eligió un lugar poco convencional para pasar los meses fríos. Por lo general, los osos negros buscan áreas aisladas como bosques densos o cuevas para hibernar. La presencia de Marty debajo de la terraza se convirtió en una sensación local. Número 7. La lombriz de tierra gigante. ¿Sabías que hay lombrices de tierra en el mundo que son tan grandes como serpientes? Sí, has oído bien. Li Jiwei vio uno de estos gusanos gigantes en 2012. Estaba colocando dátiles chinos para que se secaran en su patio trasero cuando algo peculiar le llamó la atención. A primera vista, parecía que una serpiente se había deslizado hasta su jardín. Pero al observar más de cerca, Li se dio cuenta de que no se trataba de un reptil. Era una enorme lombriz de tierra que se extendía casi 60 centímetros de largo. Ahora bien, las lombrices de tierra suelen ser pequeñas, pero algunas especies pueden alcanzar longitudes extraordinarias debido a la genética y la abundancia de alimentos. No sé ustedes, pero definitivamente me mantendría lejos de una lombriz de tierra tan grande. Si la viera en mi patio trasero, esta criatura podría ser inofensiva, pero mirarla ya me pone la piel de gallina. Número 6. Mujeres encuentran un adorable animal perdido. Tal vez los humanos estemos programados para aceptar de inmediato cualquier criatura linda que veamos. En 2019, una mujer de Melbourne se despertó con el sonido del llanto de un animal en su patio trasero. Fue entonces cuando vio un pequeño cachorro. Al menos eso pensó inicialmente. El joven animal estaba asustado y hambriento. Decidió alimentarlo y llevárselo a su casa. Al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que no parecía un perro común y corriente. Después de buscar en internet, descubrió lo que realmente era el cachorro, un dingo salvaje. Los dingos han vagado por el paisaje australiano durante más de 3.500 años y su presencia está profundamente entrelazada con la historia natural del continente. A diferencia de los perros domésticos, los dingos son depredadores de ápice, lo que significa que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria. Sin embargo, a pesar de sus habilidades de caza, no tienen ninguna posibilidad contra las amenazas a las que se enfrentan actualmente.
Debido a la hibridación con perros domésticos, los dingos salvajes están desapareciendo lentamente, y con el tiempo, la pureza genética de las poblaciones de dingos salvajes podría erosionarse por completo. Número 5. Hombres austríacos encuentran joyas medievales. En su patio trasero en 2007, un hombre identificado únicamente como Andreas K. se topó con una impresionante colección de más de 200 piezas de joyería medieval justo en su propio patio trasero mientras cavaba para ampliar un estanque. Lo que encontró fueron nada menos que anillos, broches y otros objetos ornamentales extraordinarios, muchos de ellos adornados con perlas, coral fosilizado y diseños intrincados. Estos artículos, que habían sido enterrados justo debajo de la superficie, pertenecían a familias nobles o comerciantes adinerados de hace unos asombrosos 650 años, a finales de la Edad Media. Al principio, Andreas no se dio cuenta de la importancia de su hallazgo y guardó los artículos en una caja en su sótano durante varios años. No fue hasta que un amigo, un arqueólogo aficionado, vio la colección que Andreas se sintió instado a informar del descubrimiento a la Agencia Federal de Monumentos de Austria. Esto llevó a que los artículos fueran reconocidos oficialmente como un tesoro de importancia histórica. Se cree que muchos de los objetos proceden de círculos centrales, posiblemente escondidos durante una época de crisis para evadir los impuestos sobre los metales preciosos. Las joyas y los artefactos se reconocen ahora como uno de los tesoros medievales más importantes encontrados en Austria. Número 4. Una mujer encuentra la polilla más grande posada en una maceta. En 2021, una mujer en Australia tuvo una mañana de suerte cuando vio una de las especies más esquivas posada en una maceta en su jardín. Se quedó asombrada cuando vio una polilla de colores espectaculares descansando en su planta. No solo era hermosa, sino que también era extraordinariamente grande. Después de tomar una foto, se hizo evidente qué era la criatura. Lo que vio fue una polilla Hércules. Originaria de las selvas tropicales del norte de Queensland, esta polilla cuenta con una envergadura que puede alcanzar hasta 27 centímetros, o aproximadamente 10,6 pulgadas, lo que la convierte en la superficie alar de polilla más grande del planeta. De hecho, la polilla Hércules más grande jamás registrada tenía una envergadura asombrosa de 36 centímetros. Pero su tamaño no es lo único que hace que estas criaturas sean interesantes. Estas polillas pasan hasta 2 años en su etapa de capullo en preparación para su corta fase adulta. Verás, al madurar, estas criaturas no tendrán bocas funcionales, lo que significa que no comen. Viven solo entre 2 y 8 días, durante los cuales su único propósito es reproducirse. La hembra, mucho más grande que el macho, pasa su breve vida adulta poniendo miles de huevos antes de morir. Por esta razón, ver una polilla Hércules se considera una suerte porque no se las ve comúnmente. Aparte de su corta vida, también son más activas por la noche, y sus hábitats naturales suelen ser densos, lo que hace que los encuentros con humanos sean bastante raros. Número 3. Pasaje subterráneo a un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial. Rebecca Hobson, de 34 años, había notado durante mucho tiempo una extraña losa de pavimento en su jardín. Sin embargo, incluso después de 15 años de vivir en la propiedad, no se había molestado en comprobar qué era. No fue hasta 2020 que se dio cuenta de lo que había debajo de la losa. Resultó que debajo de su propiedad había un pasadizo subterráneo de 164 pies de largo, probablemente utilizado como un elaborado refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial. El túnel, construido por voluntarios locales, probablemente tenía la intención de proteger a los residentes, en particular a las mujeres y los niños, de los ataques aéreos durante las intensas campañas de bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de haber estado oculto durante décadas, este túnel permanece prácticamente intacto. Al final, Rebecca y su familia han optado por preservar el túnel como un sitio histórico, negándose a alterar la estructura para mantener su historia. Número 2. Repercusión de la Guerra Fría. Un hombre que cava en su patio trasero hace el último descubrimiento que esperaba encontrar. Cuando John Sims compró su casa en Tucson, Arizona, en 2015, recibió un aviso del propietario anterior de que un refugio antiaéreo de la década de 1960 podría estar enterrado en algún lugar de la propiedad. No le dio mucha importancia, pero cuando decidió usar su confiable detector de metales,
Descubrió que el dueño anterior le estaba diciendo la verdad. En su patio había una tapa de metal que se abría hacia una cúpula de fibra de vidrio llena de escombros. La escalera que conducía hacia abajo estaba llena de escombros, pero John no se desanimó. Despejó el camino y encontró un refugio antiaéreo intacto. Era probable que este refugio antiaéreo fuera uno de los muchos construidos en la década de 1960 durante los tensos días de la Guerra Fría. En esa época, se construyeron 18 misiles balísticos intercontinentales en Tucson, Arizona. Estos misiles se almacenaron en silos subterráneos fortificados para resistir explosiones nucleares. Ante esto, toda la nación sabía que algo podía pasar en cualquier momento, y la única forma de salvarse era esconderse en estos refugios antiaéreos. El refugio que John descubrió estaba vacío, pero al final lo restauró a su antigua gloria y le dio al lugar su propio toque personal. Número 1. El meteorito aún caliente. En las primeras horas del 6 de mayo de 2024, Dan Charlton, que vivía en Wakefield, West Yorkshire, tuvo un encuentro entre un millón. Estaba de pie en el jardín trasero de su casa cuando una visión inusual le llamó la atención. Una luz verde que cruzaba el cielo acompañada de un leve silbido. Momentos después, descubrió algo asombroso, una roca carbonizada, todavía caliente, que creyó que podría ser un meteorito, posiblemente incluso restos del cometa Halley. Dan describió el evento como surrealista. La luz verde que vio no se parecía a nada que hubiera presenciado antes. Era brillante, vívida, y parecía dejar un rastro de llama verde antes de desaparecer en la noche. Cuando encontró la roca, tenía un aspecto quemado y un olor inusual, casi como si acabara de pasar por el fuego. Su investigación inicial lo llevó a especular que podría haber sido parte de la lluvia de meteoros Eta Aquaridas, un evento anual en el que la Tierra pasa a través del campo de escombros dejado por el cometa Halley. Dan buscó rápidamente la opinión de los expertos. Un geólogo, después de examinar la roca, confirmó que parecía ser un meteorito, lo que sugiere que una simple prueba magnética podría confirmar su origen extraterrestre. De hecho, la roca exhibía propiedades magnéticas, lo que reforzaba la hipótesis de su origen cósmico. Sin embargo, cuando Dan llevó la roca a la Universidad de Leeds, un análisis posterior realizado por el profesor Simon Kelly reveló que la naturaleza exacta de la roca seguía siendo un misterio, lo que nos dejaba a oscuras sobre la verdad detrás de esta roca. Bueno, independientemente de lo que sea, al final del día sigue siendo un hallazgo inusual. Nos vemos en el próximo video.